Bienvenidos al curso de Panadería y Repostería de la Universidad del Atlántico, realizado por los estudiantes Liliana Becerra, Alejandra Garcés, Luz Melisa Orozco, Laura Sierra y José Tenorio, de la Facultad de Nutrición y Dietética. Elaboración de pudín de vainilla y muffins. Ingredientes: 500 gramos de harina de trigo repostera, 350 gramos de azúcar, 400 gramos de margarina, 8 huevos, un pocillo de leche o jugo de naranja, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de ralladura de naranja. Se inició la elaboración de pudín de vainilla y muffin con el descascarado de los huevos. Siguió el pesado de la harina, el azúcar y la mantequilla. Después del pesado se procedió a agregar en la batidora la mantequilla y el azúcar. Luego de batir la mantequilla y el azúcar por un tiempo aproximado de 10 minutos, se adicionaron poco a poco los huevos y se retiró la mezcla de la batidora, quitando el exceso del batidor plano. Lo segundo que hicimos fue cenir la harina y adicionarla a la mezcla en la batidora. Se le adicionó un pocillo de leche y un pocillo de jugo de naranja, y se le agregó una pizca de sal para resaltar el sabor de los ingredientes. Se engrasó y enharinó los recipientes para los budines. Se distribuyó la mezcla en los recipientes de manera uniforme y se llevó al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 45 minutos. Luego se organizaron los moldes de los muffins y se procedió a porcionarlos en los moldes magdalena y se llevaron al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 20 a 30 minutos. Galletas de mantequilla. Para la elaboración de esta galleta necesitamos 1 libra de azúcar, 2 libras de mantequilla, 3 libras de harina repostera y 2 cucharadas de esencia de mantequilla. Para la elaboración de la galleta de mantequilla, se agregó en un recipiente la mantequilla, el azúcar micropulverizada y la harina, mezclándose hasta obtener una consistencia homogénea. Luego se adicionó una cucharada de esencia de mantequilla y una cucharadita de polvo para hornear y se siguió mezclando hasta obtener la consistencia deseada. Luego se procedió a guardar la masa en la nevera en papel película durante 30 minutos a 1 hora. Después se retiró la masa de la nevera, se extendió en la mesa y se le dio forma con un molde y se llevó al horno precalentado durante 15 a 20 minutos. Galletas de avena. Para la elaboración de esta galleta se necesitan 1 taza de avena en hojuelas, 1 libra de harina, 1 taza de panela y 1 barra de mantequilla. Para la preparación de la galleta de avena se agregó en un recipiente 1 taza de avena en hojuelas, 1 taza de harina, 1 taza de panela deshidratada, la mantequilla y un huevo. Se amasó hasta obtener una consistencia deseada y se dejó reposar en la nevera para luego porcionar la masa y darle forma para llevarla al horno. Borracho. Para su elaboración necesitamos pudines tradicionales de vainilla, esencia de hinojo, uvas pasas, frutas confitadas, leche y jugo de naranja.
Para la preparación del borracho se rallaron los pudines, se le agregaron esencia de hinojo junto con todos los ingredientes secos. Posteriormente se agregó la leche, se amasó y por último se agregó el jugo de naranja. La mezcla se distribuyó de manera uniforme sobre la bandeja previamente engrasada. Se llevó al horno durante 45 minutos, se retiró y se dejó enfriar para porcionarlo. Galletas de coco. Para la elaboración de esta galleta necesitamos 1 libra de azúcar, 2 libras de mantequilla, 3 libras de harina de repostería, 1 cucharada de esencia de coco y 250 gramos de coco deshidratado. La preparación de esta galleta de coco es muy similar a las anteriores preparaciones de galletas. La mantequilla, el azúcar y el huevo se mezcló hasta obtener una crema y luego se adicionó la harina lentamente y por último se le agregaron la esencia y el coco rallado. Brownie. Para su elaboración necesitamos 250 gramos de cobertura de chocolate, 200 gramos de margarina, 5 huevos, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina y 50 gramos de cocoa. Para la preparación del brownie se llevó a baño de María la mantequilla con la cobertura de chocolate hasta obtener una consistencia líquida. Se adicionó en otro recipiente con el azúcar, los huevos, la harina y el polvo para hornear. Se mezcló todos los ingredientes y se sirvió en un molde cubierto en el fondo con papel encerado. Se horneó de 20 a 25 minutos. Se retiró del horno y se dejó enfriar para cortar en cuadros. Elaboración de trufas. Ingredientes: pudines básicos de vainilla rallado, leche, esencia de mantequilla. Preparación: se rallaron los pudines, se le agregó la leche y la esencia, se amasó y dio forma circular y se refrigeraron durante 30 minutos. Elaboración de fondant y decoración de pudines. Se necesitan los siguientes ingredientes: 5 cucharadas de agua, 2 cucharadas de glicerina, 1 cucharada de gelatina sin sabor, 1/4 de taza de glucosa y 2 libras de azúcar pulverizada. En este proceso se mezclaron el agua, la glicerina, la gelatina sin sabor y la glucosa con la mitad del azúcar y se dejó reposar por 3 días. Luego se le adicionó el azúcar restante y se amasó. Luego del amasado del fondant se porcionó, se extendió sobre el pudín y fue dejado a opción del estudiante la decoración. Masa aliñada para panes. Se necesita 4 kilogramos de harina de trigo, 500 gramos de mantequilla, 500 gramos de azúcar, 50 gramos de sal, 120 gramos de levadura, 4 huevos, 2 tapas de esencia de mantequilla y 2 litros de agua. En este proceso se pesó la harina, la mantequilla, el azúcar, la sal y la levadura. Luego se agregaron en el recipiente de la batidora y ya estando en el recipiente se le adicionaron los huevos, la esencia de mantequilla, el agua y se llevó a batir hasta que se mezcló homogéneamente. Posteriormente se detuvo el batido y se retiró. Se amasó la mezcla con adición de harina y se dividió en 2. Luego se llevó a cabo el proceso de cilindrado para retirar el exceso de aire de la masa. Ya extraído el aire de la masa, se procedió a extender la masa sobre la mesa y cortarla en trozos pequeños para la elaboración del pan. Elaboración del pan de pistolé.
Se tomó un trozo pequeño de masa y se extendió en la mesa con un tubo o rodillo. Luego, con los dedos índices se fue enrollando hasta obtener la forma deseada y se distribuyeron en las bandejas previamente engrasadas, dejándolas reposar. Elaboración del pan de trenza. Se tomaron 3 trozos de masa, se le dio forma alargada y se entrenzaron entre sí. Elaboración de pan de pistolé relleno de queso. Se ralló el queso y se le adicionó azúcar para el relleno del pan de pistolé, el cual se elaboró tomando un trozo de masa, extendiéndolo sobre la mesa y agregándole la mezcla hecha anteriormente. Se enrolló el pistolé con los dedos índices y luego se le agregó un poco de la mezcla por fuera. Elaboración de masa dulce. Se necesitan 4 kilogramos de harina de trigo, 700 gramos de azúcar, 50 gramos de sal, 400 gramos de mantequilla, 120 gramos de levadura, 2 tapas de esencia de coco, 4 huevos y 2 litros de agua. Se pesó la harina, la mantequilla, el azúcar, la sal y la levadura. Luego se agregaron en el recipiente de la batidora y ya estando en el recipiente se le adicionó los huevos, la esencia de coco, el agua y se llevó a batir hasta que se mezcló homogéneamente. Posteriormente se detuvo el batido, se retiró, se dividió en 2 y una de ellas se le adicionó uvas pasas. Elaboración de pan de mogollas. Se tomó un trozo de masa y se le dio forma redonda. Elaboración de pan de piñita. Se tomaron 4 trozos de masa, se le dio forma redonda y se juntaron. Posteriormente se colocaron en la bandeja y se dejaron reposar. Elaboración de pan de pistolé con uvas pasas. Se elaboró el pistolé con la otra mitad de la masa con adición de uvas pasas. Elaboración de masa de hojaldre. Se necesitan 4 kilogramos de harina repostera, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de sal, 100 gramos de mantequilla, 2 litros de agua y 2500 gramos de hojaldrina. Se pesó la harina, el azúcar, la sal, la mantequilla y el agua. Se agregaron en un recipiente de la batidora para luego batirlos. Se extendió la masa sobre la mesa, se le agregó la hojaldrina y se le dieron 2 vueltas sencillas y luego 2 vueltas dobles a la masa, con mucho cuidado de que no se salga la hojaldrina por los bordes de la masa, para luego ser porcionado y sacar las 1000 hojas, los pastelitos de pollo, espinaca, bocadillo y los deditos horneados. Elaboración de tornillo. Se tomaron unas tiras de masa de hojaldre previamente cortadas y se les dio forma con el molde de tornillo. Luego se elaboró la salsa que va dentro del tornillo con mucho cuidado para no manchar los tornillos ni derramar la mezcla por los bordes del tornillo. Para hacer el relleno de los tornillos se preparó de la siguiente manera. En un recipiente se mezcló un pocillo de leche con maicena, luego se llevó a la leche hirviendo, se le agregó una esencia y se esperó a que espesara para luego ser servida dentro de los tornillos. Elaboración de pastelitos de bocadillo. Se tomó la masa de hojaldre, se extendió sobre la mesa, se dividió en 3 pedazos largos y anchos, se le agregó los pedazos de bocadillos y por las puntas se le agregó huevo batido con esencia de mantequilla y agua para sellar el pastelito.
Elaboración de pastelitos de pollo. Se tomó la masa de hojaldre, se extendió en la mesa y se dividió en 3 pedazos largos y anchos. Se le agregó el pollo previamente sofrito con la cebolla y en la punta se le agregó huevo batido con esencia de mantequilla, agua para sellar el pastelito. Preparación de deditos horneados. Se tomó una tira de hojaldre y se enrolló en un trozo de queso. Elaboración de pastelitos de espinaca con queso. Se tomó la masa de hojaldre, se extendió sobre la mesa y se dividió en 3 pedazos largos y anchos. Se le agregó la espinaca previamente sofrita junto con el queso. Luego por las puntas se le agregó huevo batido con esencia de mantequilla y agua para sellar el pastelito. Elaboración de 1000 hojas. Se extendió masa de hojaldre, la cual se horneó sobre una bandeja por 20 minutos. Luego se hicieron 2 capas de hojaldre, entre las que se agregó el relleno de los tornillos y sobre la otra capa se le agregó el arequipe y se cortó con un cuchillo eléctrico.